بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, que la paz y las bendiciones de Allah sean con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, con su familia, con sus compañeros y con todo aquel que siga su camino hasta el día del juicio final. En la sesión anterior hablamos sobre la humildad del profeta sallallahu alaihi wasallam y sobre su indulgencia, cómo era el profeta sallallahu alaihi wasallam de humilde. Humilde en el sentido de que no fue nunca arrogante. El profeta sallallahu alaihi wasallam jamás fue arrogante. Siempre era una persona humilde. Trataba a los demás con humildad. Asimismo vimos la característica del profeta sallallahu alaihi wasallam de su indulgencia. Cómo el profeta sallallahu alaihi wasallam, aun cuando intentaron hacerle daño, aun cuando intentaban hablar mal de él, aun cuando intentaban calumniarlo, difamarlo, etcétera, etcétera, el profeta sallallahu alaihi wasallam siempre fue indulgente. El profeta sallallahu alaihi wasallam siempre dejaba que esas malas acciones no lo llenaran a él. En ocasiones intentaron decirle al profeta sallallahu alaihi wasallam, alguien está hablando tal cosa, y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, deja. O decía, no me transmitan a mí nada de mis compañeros porque me gusta salir ante ellos con un corazón limpio. Y es que cuando uno escucha las calumnias, las difamaciones de otras personas, uno lo que hace es llenar su corazón de ese mal sentimiento hacia los demás. Asimismo, el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando entró victorioso a la ciudad de Mecca al-Mukarrama, el día de la conquista de Mecca, y tenía en su potestad, estaba en su potestad, tenía en sus manos la decisión de tomar venganza contra la gente de la Meca, el profeta sallallahu alaihi wasallam decidió ser indulgente con ellos y dijo, vayan en paz, que ustedes son libres. Hoy vamos a hablar de la misericordia del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, empezando por el versículo en el que Allah subhanahu wa ta'ala lo describe al profeta sallallahu alaihi wasallam como una misericordia en sí mismo. Allah alabado sea, dice, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, y no te hemos enviado, oh Muhammad, sino como misericordia para los mundos, para toda la humanidad, para todos los seres. Tú, Muhammad, tú eres una misericordia para todos. Se narró que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo sobre sí mismo, en verdad no soy nada más que una misericordia y una guía. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo sobre sí mismo, yo no soy más que una misericordia y una guía. Es decir, Allah me escogió para guiarlos como una misericordia suya para ustedes. Cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam vio a su nieto muriendo, empezó a llorar así de manera desconsolada. El profeta sallallahu alaihi wasallam empezó a llorar. Y un hombre le preguntó el porqué de su llanto. El profeta sallallahu alaihi wasallam veía a su nieto morir. Empezó a llorar de manera desconsolada. Y un hombre que pasó por ahí lo vio al profeta sallallahu alaihi wasallam llorando de manera desconsolada y le preguntó por qué lloraba. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, esta es una misericordia que Allah pone en el corazón de quien le place, de entre sus siervos. Es decir, Allah subhanahu wa ta'ala es quien pone en los corazones de sus siervos la misericordia. Hay personas que son más misericordiosas que otras. Hay personas que no tienen nada de misericordia hacia los demás. Y es que Allah subhanahu wa ta'ala es finalmente quien pone la misericordia en los corazones de sus siervos. Cuando este hombre vio al profeta sallallahu alaihi wasallam llorar desconsoladamente por su nieto, y el hombre le preguntó, mensajero de Allah, ¿por qué lloras de esta manera? El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, esto no es más que una muestra de la misericordia que Allah ha puesto en los corazones de sus siervos.
El profeta sallallahu alaihi wasallam fue también misericordioso con sus familiares. No solo con sus familiares, sino que también lo fue con sus amigos, lo fue con extraños incluso. No hay que olvidar que después de todo, Allah subhanahu wa ta'ala es quien lo describe en sí mismo como una misericordia. En todo lo que hacía el profeta sallallahu alaihi wasallam, siempre intentó hacer las cosas más fáciles para su pueblo. ¿Por qué? Por la misma misericordia que él sentía hacia su pueblo, le facilitaba los asuntos. Siempre el profeta sallallahu alaihi wasallam, incluso hoy en el khutbah hablamos sobre cómo el profeta sallallahu alaihi wasallam era el mejor profesor. Y en parte de lo que mencionábamos del hecho de que fuese el mejor de los profesores, era que siempre encontraba una manera fácil de enseñarle a sus compañeros, para no complicarles los asuntos. Por ejemplo, cuando él quería prolongar el salat del Juma, la oración del Juma, la oración de los viernes por la que me han preguntado, cuando él quería prolongar la oración y escuchaba el llanto de un bebé, el profeta sallallahu alaihi wasallam acortaba la duración de su oración. O sea, él quería prolongar su oración, pero al escuchar el llanto del bebé, entonces recortaba, hacía que la oración sea más corta. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de no poner en dificultades a la madre del niño, porque si uno escucha el llanto de un bebé, por consiguiente la madre está cerca de él, pero la mamá está en oración detrás del imán. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam, al escuchar el llanto del bebé, no apresuró, pero recortó la duración de su oración. No la hizo tan larga como él hubiese querido. En una ocasión, cuando la nieta del profeta sallallahu alaihi wasallam, Umama bint Zainab, lloraba mientras los musulmanes estaban realizando la oración en grupo, el profeta sallallahu alaihi wasallam la puso sobre su espalda y continuó guiando a la gente en la oración. Luego, cuando realizó el suyud, la colocó a su nieta en el suelo. Y cuando se puso de pie para continuar con la oración y realizar otra raka, entonces la levantó de nuevo y la llevaba consigo. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam cumplía con su oración, pero de una manera misericordiosa con los niños. En este caso con su nieta, mientras rezaba de pie la tenía consigo. Si se inclinaba la ponía a un costado. Si se postraba la ponía a un costado y así. O la ponía en su espalda y así. En otra ocasión, cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba realizando el suyud en la oración del Juma, Al-Hasan, que era otro de sus nietos, el hijo de Ali radiallahu anhu y de Fátima, se subió a su espalda también. El profeta sallallahu alaihi wasallam estaba rezando y estaba postrando, y el profeta y el nieto se subió a la espalda del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam prolongó el suyud. Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba en el suyud, en esta posición, y al tener a su nieto encima de él, prolongó el suyud. Es decir, hizo el suyud con mayor duración. Y cuando terminó la oración, pidió disculpas a los otros miembros de la oración, a quienes rezaban detrás de él. Y luego dijo: verdaderamente este hijo mío, es decir, Al-Hasan, se subió encima de mí y no quise levantar la cabeza, es decir, no quise levantarme del suyud, de la postración, hasta que él se bajara primero, por su propia voluntad. Entonces, ¿se dan cuenta? El profeta sallallahu alaihi wasallam cumplía con su oración, pero era misericordioso con los niños. De tal manera que no quiso interrumpir prolongó el suyud por no interrumpir el juego de su nieto. No quise levantarme hasta que él se bajara por sí solo. Y aún así pidió disculpas a sus compañeros. O sea, el profeta sallallahu alaihi wasallam tenía entre sus características la bondad con todos. Era bondadoso con su nieto, sí, misericordioso, y permitió que jugara sobre él, sí, pero también tuvo consideración de sus compañeros que rezaban detrás de él y le pidió disculpas, aún siendo el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. En una ocasión, cuando Mu'ad
estaba haciendo de imam, estaba dirigiendo a los musulmanes en la oración, prolongó la oración, por lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo: Mu'ad, ¿acaso eres un fattán? El profeta sallallahu alaihi wasallam se enteró que Mu'ad prolongó su oración y fue y le dijo: Mu'ad, cuando se enteró dijo: Mu'ad, ¿acaso eres un fattán? ¿Qué es un fattán? Un fattán es una persona, está relacionado, un fattán es una persona que se convierte en sí mismo en la causa de la tribulación de otros. O sea, por esta persona pasa, otra persona enfrenta, por ejemplo, no sé, una persona es tan, pero tan exasperante, vamos a decir así, que para mí es una prueba, ¿sí? Entonces, por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: ya Mu'ad, ¿acaso eres un fattán? Un fattán es la persona que pone a los demás a prueba. Vamos a resumirlo de esa manera, ¿sí? O que los tienta a alejarse de lo que deberían hacer. En el contexto de este hadith, el profeta sallallahu alaihi wasallam quería decir lo siguiente: Mu'ad, ¿acaso quieres desanimar a la gente de venir a realizar la oración? O sea, esa es una persona, un fattán, una persona que se convierte en una prueba para los demás. Es decir, Mu'ad estiraba tanto la oración que la gente que viene a rezar detrás de él podría decir: no, Mu'ad estira mucho, prolonga mucho la oración, mejor ya no quiero ir. No quiero hacer la oración con él. Exacto. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo: Mu'ad, ¿acaso eres un fattán? ¿Acaso estás desanimando a la gente? ¿Acaso estás desanimando a la gente de venir a realizar la oración en congregación? El profeta sallallahu alaihi wasallam se abstuvo de autentificar algunas prácticas recomendadas como leyes de la Sharia. ¿Por qué? Porque no quería dificultarle los asuntos a los musulmanes. Como cuando dijo, por ejemplo, si no temiera cargarlos a ustedes, es decir, como otra obligación, les habría ordenado el uso del siwak. Que por cierto tengo siwak para obsequiarles. Se me ha olvidado. ¿Sí? Entonces, el profeta sallallahu alaihi wasallam, ese siwak, ese cepillo natural, vamos a decirlo así, y que forma parte de la sunna del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, el profeta sallallahu alaihi wasallam lo utilizaba siempre. E incentivaba a sus compañeros a usarlo, pero temiendo que sea una carga para ellos, les digo: si no temiera que se convierta en una carga y en una obligación para ustedes, les habría ordenado el uso del siwak antes de cada oración. Pero la misericordia del profeta sallallahu alaihi wasallam era así, que siempre intentaba facilitarle los asuntos a los musulmanes, ¿no? Entonces esto es parte, hay mucho más que mencionar, que iremos mencionando poco a poco en otras sesiones. Hoy nos tocó mencionar algo de la misericordia del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Un libro muy bueno, Muhammad, la paz sea con él, como si lo estuvieras viendo, para describir y conocer más al profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿no? Es, como dije, es el Rabiul Awwal, es el mes en el que nació el profeta sallallahu alaihi wasallam, y es bueno aprovecharlo en aprender cada vez más de él. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.